El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha planteado como eje central para este gobierno, lo sabemos, la ampliación y la creación de programas sociales. Pero también, eje de su gobierno, es un programa de creación de infraestructura ambicioso, sobre todo en el sur del país. El Tren Maya, que hasta donde sabemos tendrá una parte de carga que correrá por el Golfo de México y una de turismo para conectar a la Riviera Maya y que llegará hasta Palenque. El Transísmico, un tren y una carretera que unirán al Golfo y al Pacífico desde el puerto de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. Un nuevo sistema aeroportuario en la Ciudad de México, después de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, un sistema que incluye la renovación y ampliación de una terminal terrestre en el aeropuerto Benito Juárez, la rehabilitación del aeropuerto de Toluca para que vuelva a atender hasta 4 millones de pasajeros, y el de Santa Lucía, donde hoy está la base militar y que se va a convertir en un aeropuerto comercial. Y por supuesto, una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. Además de la rehabilitación de otras refinerías que hoy se encuentran en mal estado. Hoy hablaremos de esos proyectos. ¿Alcanza el dinero? ¿Son viables? ¿Son útiles? ¿Van a crear el desarrollo en una zona del país con muy poco crecimiento? Ale Zapata, ¿cómo estás? Bienvenida a Bote Pronto. Juan Ignacio Zavala, me da mucho gusto tenerte aquí. Gracias. ¿Por qué no empezamos? A ver, empecemos si hay con qué. Es decir, las noticias hoy no son buenas en términos de crecimiento económico, con lo que el INEGI dijo. El presidente hoy mismo vuelve a insistir, necesita más austeridad, más austeridad. Lo primero es, ¿está el país para este programa de infraestructura? ¿Es necesario este programa de infraestructura? Primero, muchas felicidades por el nuevo programa, Gracias, Carlos. Ale. Sin duda, y lo acabas de describir, lo que se plantea es un programa de infraestructura sumamente ambicioso. Si lo comparamos con sexenios pasados, en donde las obras de infraestructura, que ni siquiera se han logrado terminar o algunas no se van a terminar nunca, en el sexenio pasado hablábamos del nuevo aeropuerto y del Tren México-Toluca, ni uno de los dos concluido. Ahora estamos hablando de más del doble de las obras de infraestructura de nivel megaproyecto. Está la inversión. Hemos escuchado declaraciones del presidente que dice vamos a acomodar el presupuesto, la austeridad, pero también el presupuesto de egresos está muy cargado de estos programas sociales con todos los recursos que se están entregando directamente a las familias, a jóvenes, adultos mayores, etcétera. Entonces yo sí creo que hay un tema económico que se tiene que considerar, especialmente porque sabemos que no solo en México, sino a nivel mundial, estos megaproyectos tienden a incrementar su costo de manera muy importante. Y mi colega Ana Tais en el IMCO se reía ayer en la noche y decía, el proyecto de Santa Lucía no ha arrancado y ya tiene un sobrecosto de lo inicialmente planteado. Del anuncio inicial a la cifra que se está manejando por el cerro, que se habían... Sí, por la modificación de la pista. A partir ya del estamos cerro. 11% arriba del presupuesto inicial. Entonces, muchos de estos proyectos tienen un potencial de crecer en recursos económicos mucho más de lo que se plantea hoy, y ya el planteamiento de hoy es muy caro y sumamente ambicioso. De lo que viste, Juan, ¿va a alcanzar? Pero, a ver, ahora te lo pongo. A ver, es un problema económico. ¿Son necesarios? Mira, Hay una lógica de López Obrador donde dice, si hacemos el tren, si hacemos el transísmico, si hacemos la refinería, pues eso va a crear empleo en una zona muy fregada, ¿no? Sí, digamos, yo creo que si nos ponemos a ver los estados por donde pasarán los trenes, pues son estados que necesitan muchísima inyección de dinero para poder crecer. Son estados que permanentemente han quedado rezagados. Que Campeche, por ejemplo, cuando no lo estuvo porque estaba ligado al petróleo, ¿no? y que ahora no lo está. Yo lo que veo ahí es, digamos, siempre están estas buenas intenciones. Creo que todos queríamos un nuevo aeropuerto o nos gustaba la idea de un nuevo aeropuerto, pero la verdad es que el presidente no. Así es. Y él ganó. Entonces de repente me puse a preguntar, oye, bueno, ¿cómo que por qué no lo hace? Pues porque él dijo que no. Y él sí quería el Tren Maya desde hace mucho. Los trenes. O sea, y él ganó. Sí, porque la gente decía, yo le he puesto para arriba, para adelante, que es pues los aeropuertos, ¿no? Y las aeronaves y todo distinto. Y él no. Él el tren, el paseo en burro, yo qué sé, ¿no? Él ve a México de otra manera. Y él ganó. Entonces yo digo, el nuevo aeropuerto, llevamos años, decía Alejandra, hablamos todo el sexenio. No, desde el de Fox.
Fox intentó, no pudo, ofreció poco dinero, se rebelaron los campesinos, lo dejó. Calderón compró los terrenos. Peña lo licitó, y ya no va a haber. Era un gran proyecto del PRIAN. Y el presidente López Obrador le tocaba poner la corona y dijo no, señores. Entonces vamos a hacer. Y va a cambiar el dinero de diferente. Y va a meter el dinero en otras cosas. Y vamos a hacer 3 aeropuertos en lugar de uno. O sea, como que no entiendo mucho la lógica de las cosas, pero entiendo la lógica política. Porque al final del día, el proyecto del presidente tiene que ver con la soberanía del petróleo, con sus ideas de la posibilidad de desarrollar. La refinería es otra cosa. Sí, bueno, la Estados refinería. Unidos desde 1977 no se construye nada, ninguna. Sí, no. Ustedes hicieron un muy buen estudio sobre la refinería. Nosotros hicimos... A ver, Dos Bocas. ¿Por qué no? Te voy a decir cuál fue el análisis del IMCO sobre Dos Bocas. Hicimos un modelo económico, corrimos las cifras con diferentes escenarios. En el caso de Dos Bocas tienes que considerar cuáles son los precios del petróleo a futuro, etcétera, y se resume en un par de puntos. Con el modelo económico, solo en 2% de los más de 30,000 escenarios, Dos Bocas era una inversión rentable. En el 98% de los casos, la inversión en Dos Bocas destruye valor para Pemex y para México. En primer lugar, alrededor del mundo, ya la demanda por hidrocarburos se está reduciendo. La verdad es que sí hay diferentes países que están volteando a ver dónde se están haciendo inversiones en energías renovables, en primer lugar. Segundo lugar, en el 2017, el uso de las refinerías actuales en México estaba a menos de la mitad de la capacidad instalada. Es decir, si adecuamos e invertimos en las refinerías que ya existen hoy, se podría aumentar la producción de manera muy importante. Y por último, esta etapa de la refinación es la menos rentable en la cadena de valor de petróleo. Entonces, si queremos un proyecto muy exitoso para Pemex, que es evidentemente lo que todos los mexicanos queremos, probablemente no debería de ser en esta parte de refinación, sino en exploración, etcétera. Porque hay una lógica política. Pues yo así lo veo. Yo Es decir, a Dos todos Bocas, estos proyectos, en Tabasco, a todos etcétera. esos proyectos les veo una lógica política Más allá de una lógica económica. mucho más, ¿no? O sea, Mira, yo creo que todos los presidentes yo tengo la quieren hacer impresión una gran que si Alexandra ve al presidente y le dices que no va a ser rentable, el presidente le va a decir, ¿y? obra. ¿Y? Pero va a generar empleo. Todo no era rentable porque era la corrupción, etcétera. O sea, tiene argumentos. Hay mucha gente que sí cree. Bueno, yo también creo que había corrupción en lo del aeropuerto. Lo que pensaba era que nos la iba a exponer y se iba a castigar. Ok. No que se iba a Dos castigar Bocas. y que ¿El iban a Tren Maya? acabar ¿Se te antoja ver un Tren Maya? No, yo creo que a los ¿Se te mayas antoja tampoco. ver el tren? Los mayas no. Digamos, recuerdo mucho la declaración del secretario de Turismo cuando se lanzó el Tren Maya, que dijo que iba a estar muy bien, que iba a tener un vagón de lujo, carro fumador. Bueno, y los mayas seguramente iban a ir colgados arriba, ¿no? Creo que el concepto de realizar cosas, estados, pues va a ser complicado, ¿sí? O sea, por ejemplo, en uno de sus puntos dice, todo lo vamos a hacer hasta que terminemos de pagar los ejidos. Exacto. Eso va a ser una tremenda bronca, ¿eh? Porque creo que ahorita Morena tiene el control en muchos lados, pero este tipo de acciones le van a tronar. Entonces, vamos a meter una conflictividad social similar a la de Atenco con el nuevo aeropuerto, entonces, que costó más de 10 años liberarla. Entonces, atravesar todos esos... la conflictividad social, dices, en el Tren Maya. Exactamente. Ir por todas esas partes, por la selva, por la parte que va de Campeche a Ahora, Yucatán. la ley por los establece- activismos sí, del medio ambiente, porque de repente hay unos proyectos aquí, de algunos de los que mencionas, que sí tienen, sí se ha pagado para tener un plan maestro, otros no les pagan. No tienen plan absolutamente ejecutivo. nada. La ley establece que se tienen que detener los derechos de vía de toda la ruta trazada para ¿Antes de empezar? antes de poner la primera piedra. Entonces, eso, No lo van a hacer. eso puede tomar mucho tiempo y si se cumple con la ley, se tendría que hacer eso primero antes de empezar a construir. Hombre, lo que La caminan otra todos. cosa que creo que sí se tiene que considerar, no hay planes ejecutivos para muchos de estos proyectos, no hay claridad absoluta en cómo se van a financiar, incluyendo la renovación de Santa Lucía, etcétera, porque la TUA, este impuesto, está comprometido al pago de bonos, se requiere mantenimiento evidentemente para el aeropuerto actual. Yo creo que lo que falta es un análisis de dónde está la demanda y cómo podemos sostener estos proyectos en el largo plazo. A lo mejor en el trazado de estos trenes sí hay rutas que hacen sentido. Hay puntos. Debe ser. Y podríamos empezar por ahí. Y las rutas que no hagan sentido, pues, analizarlas, poner cifras sobre Porque- la mesa y a partir de eso seguir adelante. Porque un poco la pregunta que yo quería plantear aquí, después de todo lo que leímos, de lo que analizamos, de los dineros, de tal, es...
porque decías, solo se hizo un tren, pero ¿se acuerdan que Peña Nieto nos prometió 4 trenes? Sí, claro. ¿No? Y lo pregunto como lo ves. ¿Tú crees que cuál sí se va a acabar de estos? ¿Cuál sí se va a hacer? Yo creo que lo que hagan los militares. Es decir, Santa Lucía. Nada más. Nada más. Tú no ves el Tren Maya corriendo. Tú no ves el transísmico corriendo. Yo creo que el transísmico sí podría ser una inversión. ¿Tú más bien crees ¿Pero que lo el ves? transísmico? O sea, suena bien. O sea, ¿lo ves sucediendo? Yo ¿Pasando? lo veo sucediendo si el gobierno está dispuesto a priorizar los proyectos que sean más estratégicos. Si la prioridad va a ser absolutamente política, entonces vamos a tener en 5 años un elefante blanco de 2 bocas que no va a estar terminado, que nunca... ¿Vamos a tener tren? ¿Maya? A lo mejor los inicios de un Tren Maya, pero está la oportunidad de que sí se prioricen los proyectos que pueden generar desarrollo para la región conectando 2 puertos. Hay también una propuesta que quiero poner sobre la mesa que incluye el presidente, que también creo que tiene potencial de ser interesante. Y habla de un órgano, yo sé que aquí ya hay tantos órganos Sí. autónomos en este Autónomos país. ya no queremos, ¿no? Pero en ejemplos internacionales se ha visto que los países que tienen de alguna manera un comité independiente que logra planear infraestructura de largo plazo, es decir, que estos no sean proyectos del sexenio. ¿Y el presidente lo ha planteado? Eso se me fue. Él planteó un comité que tendría, aquí lo que tendría que modificarse un poco es que no sea el gobierno corporativo, no sean los secretarios en turno, porque entonces ahí otra vez estás limitado a el secretario de Hacienda en turno y si él cambia todo el proyecto. Pero si logras tener un comité que trace metas transeccionales, no, eso no podrías está en la lograr lógica. algo. Ahora, ¿eso está en la lógica? No. Hoy hablamos de esto porque el fin de semana se la pasó hablando de infraestructura. Bueno, Lleva esta una es semana propuesta hablando del de Tabasco, presidente, del esta es- transísmico. Sí, y es establecer, digamos, todo lo que él ha estado tratando de cerrar, ¿no? Comités autónomos u órganos autónomos. Que yo lo que veo es un presidente que necesita hablar de infraestructura ya. Ayer le hicieron así a la nada, unos banderazos, para ya no hablar de problemas que él mismo está entrando. Digo, es otro tema, pero le sirve para moverlo. Yo creo, es muy difícil. Todos los presidentes quieren hacer grandes obras por las que se les recuerden. De chicos, todos pueden recordar la placa de López Portillo. Sí. Hacen las obras. Cada quien quiere la suya, que si el puente, que si el aeropuerto. Pero esta no va a ser así. Esta no va a ser así. Nos tenemos que ir. Tú ya dijiste, tú solo ves lo que de hagan los militares. Tú, dime una que creas que sí va a ser. El tren transísmico. Ese es el que sí va a suceder. Yo creo que ojalá de eso sí suceda. Ale. Nuestro canal de Panamá, ¿no? Gracias. Casi. Bueno, es que queremos competir con el canal de Panamá. Ayer hablaba yo con alguien que sabe de eso y me dice, Subiéramos. ya está el canal de Panamá. No compitamos con el canal. Pues hubiéramos competido por el aeropuerto. Gracias. De Nos Panamá. vemos mañana.